bueno, que no está inmersa la prisión preventiva y que por todas las vías se debe buscar el mecanismo para no llegar a la etapa de juicio. Así es la puntualización. Perfecto. Máxima que por eso les decía que conforme al artículo 94, preferentemente lo mejor es hacerlo en la etapa que está con el fiscal y no hasta la judicialización. No obsta porque el artículo 94 da pauta que en cualquier momento puede llegar a usarse. Entonces, sí quería hacer esta puntualización. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que ya por razón de tiempo no nos vamos a permitir el poder recrear el ejercicio de la audiencia, salvo que ustedes me dijeran sí, adelante. Me gustaría más avanzar con la etapa que nos falta, que ayer vimos etapa intermedia, y este ejercicio lo hacía porque les dije que el objetivo del ejercicio era que se les fue el sueño, que se les fue porque los vi muy entretenidos, que pudiéramos compartir una experiencia y que pudiéramos recrear en el imaginario de cada uno de nosotros la tarea que hacen nuestros otros compañeros y ver lo complementario y lo importante que es que hagamos bien nuestro trabajo todos y cada uno de nosotros, porque si no, se vuelve como un semáforo descompuesto y entonces ya no se cumple el objeto que busca el sistema. ¿Alguien quisiera hacer alguna última intervención? Y si no, vamos a avanzar para poder continuar con lo que el día de ayer estábamos recreando. Si el tiempo nos permite, al final hacemos el ejercicio de la simulación de audiencia, retomando este ejercicio. Bien, entonces el día de ayer nos quedamos comentando hasta las medidas cautelares. Hasta allí se hicieron diversas preguntas. No sé si tiene alguien algo que comentar respecto de ello, porque comentaba yo con un compañerito que en la vida real hemos tenido la experiencia de que en razón del término que tenemos para revisar la medida cautelar, muchas veces se nos complica la sustanciación de la apelación, al menos a nosotros, porque mandamos a notificar a las partes el recurso de apelación interpuesto por la defensa en los casos que se considera que se persisten las circunstancias que dieron origen a la medida cautelar y por ende se tiene por subsistente y continúa vigente. Ante esta revisión, la defensa ha interpuesto la apelación. Sin embargo, dado la extensión territorial y la forma de gestión judicial para el envío del exhorto al municipio donde viva la víctima y para hacer las notificaciones correspondientes, tarda más de un mes en regresar y a veces no viene diligenciado. Y resulta que ya pasó el mes y estamos revisando de nueva cuenta la medida, ya avisamos a la sala que ha cambiado a veces la situación jurídica y se ha declarado sin materia. Pero aquí me decían que no, que gracias a que se han puesto de acuerdo con la comunicación hacia el interior de los demás municipios, no ha sucedido. Qué bueno que no ha sucedido, porque en varios estados esto está sucediendo, de que ganan los términos en razón de que cada mes se tienen que revisar la medida cautelar. Eso también era importante comentarlo, y qué bueno que aquí sí exista como que una sinergia para evitar esta dilación. Bien, ¿qué sucede entonces después de la imposición de la medida cautelar? Pues el debate de los plazos, de fijar el plazo, la solicitud del plazo que el fiscal realice para efecto de investigar. Tienen que señalar qué va a investigar, y atento al artículo 123 de la ley de la materia, es deber del juzgador velar por maximizar, y también las partes, que sea el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque la medida de internamiento cautelar podrá durar hasta 5 meses. ¿Pero qué dice el artículo 117? Que el proceso no deberá de exceder de 6 meses. Entonces, en realidad, los tiempos que tenemos son muy cortos. ¿Qué vicios hemos encontrado en la práctica? Que llegando a etapa intermedia, la mayoría de los asuntos llegan los 5 meses, vence la medida cautelar de internamiento, se externa al adolescente con alguna otra medida, y a veces el amparo, si está sustanciándose algún amparo que también esté pendiente de resolver, tardan demasiado en resolverse los amparos, y también esto dilata los procedimientos, la continuidad de los procedimientos, o bien que ya no se encuentra el adolescente. Esos son como los vicios que se están detectando
nacional, ¿no? Creo que las causas que originan ello es porque no contamos con una base de datos y con instituciones complementarias que nos permitan el poder tener mecanismos que nos garantizaran el poder localizar y traer a la audiencia, al adolescente o incluso a la víctima. Porque muchas veces la víctima dice: excelente actuación que hemos descubierto de parte de la licenciada, felicidades, que representó a la víctima, porque muchas veces resulta que salen más caros el caldo que las albóndigas. Me robaron un teléfono de 1,000 pesos y en estar viniendo a las citaciones del juzgado, que vengo de otro municipio, vengo sin comer, no trabajé por venir y cumplir con la autoridad, me sale más caro toda esta actividad que el decir: ay, ya, que se quede con eso, ya no quiero problemas, ya no quiero nada de eso. Entonces también esta parte representa un obstáculo para el impulso en el procedimiento. Son vicios que hemos estado observando. Pero bien, entonces una vez que se justifica este plazo y se exhorta para que se observe priorizar que sea el menor tiempo posible y esté debidamente justificado, se señala, ¿verdad?, la autorización o no, o se escuche incluso la oposición de la defensa en relación a la petición que pudiera hacer el Ministerio Público. Una vez vencido el tiempo para efecto de cerrar la investigación complementaria, 5 días siguientes ustedes saben ya que se podrá solicitar por parte del fiscal, en todo caso, el sobreseimiento, decretar la suspensión o presentar la formulación de la acusación por escrito, puesto que tenemos esas 2 etapas, ¿verdad? Esta parte es lo que da ya lugar a la etapa intermedia. Y fíjense que doctrinalmente la etapa intermedia es poco abordada, pero no es nada fácil cuando estamos en la práctica en la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque se supondría que tendría que ser la etapa más técnica y donde vamos a estar más atentos y concentrados en lo que estamos haciendo. Dice Claude Roxin, y me gusta que en palabras tan sencillas explica la etapa intermedia. Dice: la etapa intermedia es estar parado a la mitad del proceso. Volteo a ver al pasado y veo todos los errores que he cometido. Y esto representa una oportunidad para depurarlo y ver cómo puedo ganar el caso a futuro. Porque estoy parado a la mitad del camino. Y esto es en realidad lo que representa la etapa intermedia. Representa la oportunidad de sanear por parte del fiscal la acusación. Porque a través de estos medios de prueba que va a ofrecer y va a debatir su admisibilidad, son los que le podrán garantizar, en razón de lo acertado que sea para poder ofrecer las pruebas idóneas, pertinentes y concretas para poder llevarlas a juicio. Por su parte, la defensa también tiene que ponerle filo al argumento en ese momento con su exclusión probatoria. Estar atento de que lo que está ofreciendo el Ministerio Público esté exento de cualquier vicio o falta de formalidad que exija la ley. Entonces, este momento en realidad es el momento de preparación para lo que viene, pero que a la vez, como el juego de ajedrez, ya debe estar trazada cuál es la estrategia que te va a llevar a la victoria o, en su caso, a obtener el mayor beneficio posible que puedas garantizar. También puede ser este el caso. Al respecto, como antecedente, esta etapa intermedia es una etapa que en realidad no es nueva, que data desde tiempos del procedimiento inquisitivo. Sin embargo, había un aspecto general y uno especial. Cuando se dio la Inquisición había un método, y digo, hemos visto alguna película tipo de brujas, donde había el método de que le hacían un interrogatorio a la persona que estaba siendo torturada, y este era un método legalmente permitido por aquellas autoridades de esos tiempos, la Inquisición. Entonces este método era ocasionar un gran dolor, de tal suerte que toda pregunta que se realizara fuera contestada en sentido afirmativo. Digo, ¿quién no va a contestar en sentido afirmativo ante tal método, no? Entonces se incorpora en el 1679, pero posteriormente va evolucionando el derecho y van construyéndose nuevas teorías procesales.
Y esta etapa intermedia, la idea que tiene es la preparación para llegar a juicio. Tenemos teorías actuales, como son la teoría española acerca de la etapa intermedia, que nos dice que la etapa intermedia únicamente va a, le da una gran facultad al juez de control, porque el juez de control, si ya observó que los medios de prueba que ha ofrecido el Ministerio Público son insuficientes, impertinentes, va a poder realizar un estudio de fondo y va a decir: esto que me estás ofreciendo no te va a llevar a una sentencia de condena, y por lo tanto, como ya te admití estas pruebas y ya terminó el debate, sobreseo. Eso sostiene la teoría española. Le da demasiado poder al juez, ya le está dando cráneo al asunto ahí, en la intermedia, porque ya digo, estas son mis pruebas, ya escuché al otro, ¿eso lo puedo llevar a juicio? No, eso no es suficiente, sobreseo. La teoría argentina es de corte dispositivo. Actualmente en Argentina, en la etapa intermedia, solamente se abre a petición de parte. Solo que una de las partes solicite al juez que se abra esa etapa, es que se realiza. Y la teoría chilena es la que copió nuestro Código Nacional, que tiene como objeto el sanear la acusación, el depurar las pruebas para que se garantice que todo aquello que va a servir de prueba en el juicio oral no venga siendo contaminada o que se haya obtenido con violaciones a derechos fundamentales. Entonces, vemos cómo es tan importante esta etapa, que ustedes saben perfectamente, se divide en dos etapas, la oral y la escrita. La oral empieza con el escrito de acusación, y aquí quiero que pongan mucha atención, porque el artículo 136 de la Ley de la Materia, que establece esta hipótesis, le voy a pedir que me apoyen para que no se duerman, y voy a empezar a hacer las preguntas. Que por favor me lean el artículo 136 en relación a las fracciones. Gracias. En relación a las fracciones. Por favor, háganlo. Fracción 1 y nos vamos a... Fracción 1. La individualización de las personas adolescentes acusadas y a su defensor. Fracción y nos vamos a... Fracción 2. La acusación del Ministerio Público deberá contener en forma clara y precisa la identificación de la víctima o ofendido y su asesor jurídico. Fracción 3. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. Fracción 4. La relación de las modalidades de los hechos señalados como delito que concurrieren. Fracción 5. La autoría o participación concreta que se atribuye a la persona adolescente. Fracción 6. La expresión de los preceptos legales aplicables. Fracción 7. El señalamiento de los medios de prueba que pretende ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiera desahogado en la etapa de investigación. Fracción 8. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo. Ahí nos paramos tantito. Creo que hasta la fracción que se había leído una antes no es motivo de mayor cuestión de complejidad, que es algo que ya estamos haciendo y que son datos necesarios de señalar en el escrito de acusación, porque tienen que ver precisamente con el darle a conocer al adolescente el hecho, la clasificación jurídica, el grado de participación o autoría, pero en lo que respecta a la reparación del daño, muchas veces en este momento que estamos en la etapa intermedia no contamos con todo el sustento de medios de prueba o datos, medios de prueba en este momento, para poder establecer el monto. No obstante, el Código Nacional, ¿verdad?, nos dice que el Tribunal de Juicio Oral, de enjuiciamiento en este caso, podrá pronunciarse acerca de la reparación del daño. Entonces, pudiera ser que en ese momento no se cuente con
copian y pegan cuestiones que ya han venido repitiendo y en realidad no tienen una relación directa respecto del monto de la reparación del daño, que es lo que nos pide la ley, ¿no? Entonces esta parte es muy importante, hacer una mención expresa y decirle en el debate, porque después, cuando aleguen ustedes ante el juicio, ante el tribunal de enjuiciamiento, van a decir que sí hicieron la ley, sí hicieron reconocimiento en la etapa intermedia y que de eso obra constancia en el auto de apertura a juicio. Fracción novena. Las medidas de sanción cuya aplicación se solicitan, incluyendo en su caso las correspondientes al concurso de hechos señalados como delitos. Atención, creo que esta es la fracción más relevante, novedosa que tenemos. ¿Qué medios de prueba voy a ofrecer para justificar la medida de sanción que estoy pidiendo? Imaginemos un caso donde estoy pidiendo la medida de internamiento y que en consecuencia al interior del centro se le impongan al adolescente diversas actividades que le permitan el desarrollo de sus aptitudes y habilidades, que a su vez nos van a conllevar que a través del diseño del plan de ejecución se logre obtener el propósito de una finalidad socioeducativa. Pero ¿qué tal si ese adolescente, desde su primera intervención en la audiencia inicial, se comportó de tal manera que nos permitía darnos cuenta que algo no estaba bien en el comportamiento del adolescente? Que probablemente ese adolescente tiene alguna situación orgánica o alguna lesión cerebral, o que su conducta simplemente es irregular. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué medios de prueba vamos a ofrecer en este momento que yo no cuento con la certeza de cuál es el estado de salud mental? Voy a recrear en el imaginario de ustedes un ejemplo para después escuchar sus opiniones. Es un caso que nosotros tuvimos, se los comparto. Un adolescente mata a su madre, machetea a su hermana y a su sobrino. El adolescente, en la audiencia que tuvimos, se coloca al lado de la defensa y empieza a hacer esto. Y de repente más fuerte. Después de varias horas que tardó la audiencia, que fue bastante prolongada, de repente ya el adolescente ya que se quería golpear frente a la mesa donde estaba sentado. Obviamente para todos era evidente que algo no andaba bien en el comportamiento del adolescente. Y cuando se le daba el uso de la voz para participar, quedaba observando y decía: no, sí entendí, pero nunca, o sea, siempre mirando a los lados. Después de esta circunstancia, la defensa dice: señoría, solicito que se le haga una valoración psicológica al adolescente para efecto de poder confirmar o descartar su estado de salud mental. La audiencia la continuamos, él queda con cautelar de internamiento y se le efectúa su estudio de valoración psicológica. Es importante decirles que antes de que el adolescente entre a la audiencia inicial, existe adscrito al juzgado una área de psicología, porque conforme a la Ley de Derechos del Estado de Chiapas de Niñas, Niñas y Adolescentes, establece la obligatoriedad de la Fiscalía y del Tribunal Superior de contar con especialistas de psicología para que realicen una valoración previa a la niña, niño o adolescente para determinar si está en condiciones de participar en una audiencia, con independencia del carácter que tenga y de la acción del juicio. Entonces, antes de que el adolescente ingrese a audiencia, pasa a valoración de un psicólogo, con independencia, nada más para que lo certifique, dice la ley, que está en sus 3 esferas.
No se trata de un estudio biopsicosocial, es una simple valoración psicológica. Entonces, de igual manera, había observado algunas circunstancias, pero decía la especialista que sí podía comprender lo que se le estaba diciendo, solo que en este momento se encontraba bloqueado. Y era su manera de evadir esa realidad, su mecanismo de defensa que se le activó. Entonces, después de la valoración psicológica, obtuvimos la orientación al área de psiquiatría. En psiquiatría nos decían que tenía esquizofrenia, lo mandamos con una segunda opinión, nos decía que era sociópata y luego lo mandamos a otra tercera opinión con diversos especialistas en paudiopsiquiatría, que son psiquiatras especializados en la atención de niños, niñas y adolescentes. Este paudopsiquiatra ordenó que se realizaran diversas valoraciones, la prueba de WIS, que mide el aprendizaje cognitivo, y el resultado de la prueba nos decía que tenía un intelecto, esa prueba es 100% segura según los expertos en la materia, que tenía una edad de 10 años, 9 meses, 10 días. Eso dice la prueba de WIS. Y la valoración psiquiátrica o de psiquiátrica decía que tiene un trastorno degenerativo, permanente, irreversible, y que por lo tanto ese adolescente, su consecuencia inmediata, a pesar de la medicación que se le diera, ya no iba a tener mejora, sino que poco a poco va a ir perdiendo la memoria y se va a ir comportando como un niño de menor edad. O sea, va a tener una regresión mental. Él va a ir hasta el momento que él ya no pueda valerse por sí mismo. Va a ser como un bebé. Entonces, una vez que se obtuvieron todos estos medios de prueba, claro que ya habíamos pasado a la intermedia. Y el adolescente ya había terminado su medida de internamiento para entonces. Claro está que en el momento que formuló el fiscal del Ministerio Público su acusación, lo que hizo fue, la verdad, que se dieron a la tarea de investigar en el estado de Oaxaca, Villahermosa, Yucatán, Ciudad de México, Jalisco, Puebla. Giraron oficio a todos estos lugares, a fiscalías, para preguntar si existían áreas o hospitales psiquiátricos especializados en adolescentes. ¿Para qué? Para que en su momento también fuera tratado el adolescente, porque en el estado de Chiapas no existe ningún tipo de hospital que tenga esta atención psiquiátrica especializada para adolescentes. Solamente hay un paudopsiquiatra en el estado. Entonces, ante esta circunstancia, el Ministerio Público en la acusación dijo: te ofrezco, hasta este momento me he documentado con estos medios de prueba y te los ofrezco. Sin embargo, está pendiente de obtenerse la respuesta de tales y tales especialistas, sin perjuicio que en su oportunidad se requieran de mayores estudios que nos permitan tener claridad respecto de cuál es el estado real de salud mental del adolescente. Y esto en realidad, entonces decimos, si me la estás ofreciendo y ya estamos en una etapa de juicio, tal vez, ¿es pertinente que la ofrezca en este momento? ¿Se la tiene que aceptar el juzgador? Sería la primera pregunta. ¿Ha precluido su momento para haberlo ofrecido? Tomando en consideración que el momento oportuno es la intermedia. En mi consideración, estimo que no, porque tenemos que irnos a los principios. ¿Qué es lo que se busca con el ofrecimiento de los medios de prueba? Se busca llegar a la verdad, esclarecer el hecho. Entonces, podemos nosotros decir, en este momento solo cuento con esto. ¿Y por qué es importante decirlo aquí, en la intermedia? Porque el artículo 150, leamos qué dice, por favor, de la ley de la materia, nos habla de la audiencia de individualización de las medidas de sanción, de tratamiento. Y dicen, eso se va a ofrecer en la acusación del Ministerio Público. ¿Qué medios voy a ofrecer? ¿Cuándo los voy a desahogar? No los voy a desahogar en juicio, los voy a desahogar en la etapa de individualización. Por favor, me apoya la siguiente persona que iba. Gracias.
Artículo 150. Audiencia de individualización. Decidida la responsabilidad de las personas adolescentes en el hecho imputado, se celebrará una audiencia de individualización de la medida de sanción en la que se podrán desahogar pruebas. Esta audiencia se llevará a cabo dentro de los 3 días siguientes a la comunicación del fallo. Ahí está bien. Gracias. Se podrán desahogar. No dice se podrán admitir. ¿Por qué se podrán desahogar? Porque ya quedaron admitidas en la etapa intermedia y quedaron documentadas en el auto de apertura a juicio oral. Entonces el juez de ejecución, perdón, el juez de tribunal de enjuiciamiento que escuche la audiencia de individualización ya va a tener conocimiento cuáles son esas pruebas que fueron ofrecidas. Ahora bien, ¿qué pasa si se están incorporando estas nuevas pruebas? Se le tiene que hacer de conocimiento que son necesarias, porque resulta que yo no voy a mandar ni voy a imponerle o no voy a pedir que este adolescente continúe un estudio, un grado de estudio acorde a la edad, cuando su capacidad cognitiva no le da. No, biológicamente, neurológicamente, no es posible que él pueda cumplir con ello. Esto, fíjense, es muy frecuente en los chicos adictos. Los chicos que tienen un consumo desde corta edad, 11 años, 12 años, y llegan ante una audiencia a los 16 años, es muy probable, muy altamente probable, que después de 3-4 años de consumir diversas sustancias, tenga una organicidad. Y si la situación es muy grave, tiene una lesión cerebral. ¿Qué es esto? El cerebro tiene neurotransmisores que sirven para el procesamiento cognitivo, para que nosotros podamos aprender. Y si está dañado estos neurotransmisores, se dañan, el daño que causan las sustancias tóxicas o la droga o el tiner o cualquier psicotrópico, es que se desgasta. Me explicó en la audiencia un psiquiatra cuál es esto, porque fue motivo del interrogatorio y fue muy ilustrativo y la verdad me sirvió de mucho. Imaginemos que estos son los dos, son como dos cables que están unidos y que esto permite el flujo normal de la información. ¿Qué es lo que hace la droga? Lo va lesionando, erosionando, lo va puliendo, lo va desgastando, al grado que una vez ya muy delgado lo mueve. Esto impide ya que exista una efectiva articulación o transmisión en el proceso cognitivo. Esto requiere de una atención psiquiátrica de medicación a través de oscarbazepina, generalmente, una sustancia cuyo efecto va a ser engrosar, engordar de nueva cuenta esto para tratar de que una vez que ya vuelva a su estado lo más aproximado posible, tenga una estabilidad. No significa que va a quedar sano totalmente, sino que va a tener cierta estabilidad. ¿Qué beneficios tiene en el adolescente esta medicación? Que su conducta va a relajarse, ya no va a ser impulsivo y agresivo mientras esté medicado, porque es lo que va a generar esa sustancia en el cerebro del adolescente. Va a mantenerlo en una situación de estabilidad, no de mejoría. No va a mejorar, siempre va a estar estable, siempre y cuando consuma ese medicamento. Entonces, aquí, ¿qué se sugiere? Viene por posesión, no puede meditar también internación como tal, no es tan grave, nada más estaba fumando un churro. Bueno, pero hay que ver cuál es el antecedente médico. Y por eso es muy importante los tratamientos de justicia terapéutica, porque muchas veces el adolescente robó, pero no robó porque quería robar, sino porque quería dinero para seguir consumiendo. Entonces hay que tratar, la defensa de la fiscalía, los especialistas incluso, de descubrir cuáles son las causas reales que generan el hecho, las que están más allá de quebrantar el bien jurídico tutelado, que también es importante, pero que también existen causas diferentes que pueden ser la verdadera causa de este hecho. Entonces, es
muy, pero muy importante que la Fiscalía mencione en su escrito de acusación estos medios de prueba. Siguiente fracción, por favor. Sí, por ahí escucho la voz. Aquí, escucho. Doctora, yo le quiero preguntar, esas pruebas que se le ordenan al menor son interesantes y van a dar resultados probatorios muy positivos al efecto de la investigación. Ella mató a su mamá, a toda su familia. ¿Quién va a cubrir el importe de esas pruebas que se van a hacer? ¿El gobierno? ¿La federación? ¿El consejo tutelar o el consejo de menores? El gobierno. De hecho, acuérdense, y por eso les decía que la importancia de que tengamos siempre vigentes que existe algo llamado Sistema de Protección de Derechos es porque la Procuradora de Protección de Derechos tiene que canalizar a la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Salud. Entonces, ¿qué hago yo como juez? El fiscal, en este caso lo que hizo fue jueza, gira oficio a la Procuradora para que ella canalice a la Secretaría de Salud. Pero muchas veces la Fiscalía únicamente le dice, gira tú directamente a Salud, y también es correcto. Entonces nosotros giramos a oficio de Salud. Ahorita que el adolescente está externo, está bajo el cuidado de una institución que es una AC, que se encarga de dar atención a personas enfermas mentales, pero ellos me dijeron, sí, lo recibimos, tenemos espacio y voy a informar a la autoridad administrativa su evolución, pero no tengo recursos para el medicamento. Entonces la Fiscalía dice, ok, ya tenemos a la persona que va a apoyar, que está legalmente constituida, va a aceptar el cargo, pero necesitamos que la Secretaría de Salud, que es la competente, le brinde el medicamento y ordene al centro, hay un centro de salud mental para adultos, no para adolescentes, le brinde la atención respectiva y en su caso el psiquiatra le continúe dando las revisiones y orientaciones que se requieran cuando ya se tenga la necesidad de mayor especialización. Así es como estamos nosotros adoptando este procedimiento. Ahora aquí viene una pregunta interesante. ¿Se sobresee? La Fiscalía pediría un sobreseimiento una vez que se tiene documentado este caso, o pediría un procedimiento especial para personas inimputables conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué consideran ustedes? ¿Sobreseemos? ¿O de una vez con esta documental que nos dice que tiene un padecimiento crónico, irreversible, permanente, pedimos un procedimiento especial para personas inimputables? ¿Alguien? ¿Una opinión? Me imagino más bien lo que más le beneficia al menor sería un procedimiento especial para adolescentes imputables, porque lo que no está previsto en la ley está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, interesante reflexión. ¿Quién más? ¿Qué diferencia hay entre sobreseer y llevar a cabo un procedimiento especial para personas inimputables? Yo pienso que en lugar de llegar, está bien, hay una antijuricidad ahí, una responsabilidad de un menor que si de cierta manera está enfermo o está equivocado por la enfermedad que presente, pero yo creo que ahí más bien habría que darle atención médica a esa persona en lugar de hacerlo imputable de un delito. ¿Alguien? Adelante. Sí, bueno, mi opinión sería en ese sentido también que no se sobreseyera y que se le diera el derecho a la salud al menor. En este caso, el procedimiento especial de inimputabilidad precisamente menciona que en caso de ser culpable tendrá una sentencia condenatoria, bueno, en adultos, y tendrá una medida de seguridad. En este caso, bueno, para el menor también sería el internamiento en un centro especializado en cuanto a la salud para que estuviera recibiendo atención médica. Gracias. ¿Alguien más? ¿O todos en la misma sintonía? Les voy a compartir los dos criterios y las bases jurídicas que tiene cada uno de ellos, las diferencias que hay entre cada figura. El sobreseimiento, ustedes saben
termina el asunto. El adolescente ya no estaría subyúdice y en consecuencia el juzgador de adolescentes, al no haber padres, porque la madre está muerta porque la mató y el padre se fue huyendo porque decía que se le había metido el demonio al hijo y que no quería saber nada de él y por lo tanto desapareció del municipio, y en el municipio donde ocurrieron los hechos es de prácticas esotéricas, entonces todos creen que está poseído por el demonio. Entonces la cuestión cultural también impacta fuertemente en este caso concreto, y tenemos que también tener ese conocimiento y tomar en consideración esas particularidades del contexto social del adolescente, tal como lo establece el artículo 153 de la Ley Nacional de la Materia, cuando nos habla de los criterios para la imposición de las medidas. Entonces, en este sentido, si habláramos netamente del aspecto jurídico, diríamos, pues, como ya se decretó que no estaba, que es totalmente inimputable el adolescente en razón de su estado de salud mental, no tendría por qué estar subyúdice. En consecuencia, el sobreseimiento tiene efecto de sentencia absolutoria y jurídicamente lo procedente sería decreto de sobreseimiento y lo canalizo a la Procuraduría de Protección de Derechos, porque ella es la competente para elaborar un plan de restitución y garantizar que se le restituyan los derechos que no tengan garantizados, como el derecho a la salud, el derecho a una alimentación, a una vivienda, etcétera, etcétera. Es tener entendido de que no tendría ningún familiar que quiera hacerse cargo de él. Y como última hipótesis, porque acordémonos que también a la luz de la Ley de Derechos de Niños y Adolescentes, la última medida que debe adoptarse es la institucionalización de la persona adolescente. Entonces, este sería como un primer argumento con base al artículo 328 del Código Nacional que nos habla del sobreseimiento. Pero, ¿qué establece el procedimiento para personas inimputables? Como bien señala el abogado que acaba de participar, tiene muchas particularidades. Una vez que se decreta y está debidamente acreditado el estado de salud mental del adolescente, que lo coloca en una situación de imputabilidad, ya no se le hace un reproche jurídico de responsabilidad al adolescente, sino que es un reproche social por el acto que cometió, por el hecho que cometió. Ya no se le puede decir que es responsable jurídicamente o penalmente, sino es responsable socialmente. Y en consecuencia, lo que cometió no puede ser calificado como un delito, ya no sería, sino como una infracción. Y por ende da lugar a que se le brinde un tratamiento especializado, en este caso de salud mental, para efecto de que durante el tiempo que se le iba a imponer, en el caso de que se hubiera llevado un procedimiento natural, es decir, si el adolescente tiene entre 16 y 18 años cumplidos, colocarle en el parámetro que le corresponde al grupo etario de su edad y decir, ok, si la máxima es tanto tiempo, ¿cuánto sería el tiempo que yo le iba a fijar para entonces establecer la temporalidad? Porque nos dice el Código Nacional, el artículo 419, 417, que la temporalidad para el tratamiento al que va a estar sujeto, en este caso de salud mental, no podrá exceder del tiempo que se le hubiese impuesto, como si hubiese sido sustanciado su procedimiento en la vía jurisdiccional ordinaria, en este caso, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre un procedimiento y otro procedimiento. ¿Qué hicimos en el caso concreto? Se los comparto. Soy de la idea que jurídicamente y a la luz de las garantías del adolescente, lo idóneo hubiera sido el sobreseimiento jurídicamente. ¿Qué es eso? Una vez se ha metido a ese. Es que sabe que tengo paranoia por eso de los tribunales y cosas así. Como sabrán, ¿verdad? Entonces, ¿ok? Se lo voy por aquí. Bien, todavía no me pasa aún, necesito hacer las terapias. Bueno, ya estoy en modo vibrador en realidad. Allá todos los días tiembla. Entonces, sin embargo, por las particularidades del caso y a la luz de los criterios de imposición de la medida establecidas en la propia ley, hay que tomar en cuenta las características personales, familiares y sociales del adolescente, y que en este caso en realidad
la mejor medida, porque partiendo de un contexto real, es que no existe un albergue para adolescentes en Chiapas, no existe un albergue para adolescentes, menos una institución psiquiátrica especializada para adolescentes. ¿Qué pasaría entonces si yo en realidad lo envío al sistema de protección de derechos? Que el adolescente se escapa, porque es lo que nos ha pasado en otros casos, y al rato lo vamos a encontrar en la calle. Y si ya hay constancia de la afectación de salud mental, entonces el adolescente ya no va a controlarse ni se va a poder valer por sí mismo, es colocarlo en un mayor estado de riesgo. Entonces en este caso nosotros abrimos el procedimiento de inimputabilidad y le impusimos la temporalidad de 3 años al adolescente para efecto de que lleve un tratamiento, y se ordenó y se ha estado medicando y se ha estado solicitando atención médica por parte de la Secretaría de Salud. La defensa ya interpuso su amparo alegando que lo correcto es aplicar el sobreseimiento. Vamos a ver qué dice el federal. Está muy interesante ese planteamiento porque en realidad hay, creo, materia para construir 2 argumentos válidos. Todo esto sale a la luz de lo que tiene que ofrecer como medio de prueba el fiscal en su escrito de acusación para efecto de, en su momento, solicitar la medida de tratamiento que se va a imponer y que va a ser motivo de debate y valoración en la audiencia de individualización, y ahí la importancia de este caso. Siguiente fracción, por favor. Fracción décima. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de las medidas de sanción. A la solicitud de decomiso de los bienes asegurados. Décima segunda, la propuesta de acuerdos probatorios y en su caso. Décima tercera, la solicitud de que se aplique alguna forma de determinación anticipada del proceso cuando esta proceda. Qué interesante. Y aquí viene el gran debate nacional. Medida anticipada. ¿Puedes comprar en nuestra ley formas anticipadas? ¿Cómo? ¿Cuántas formas anticipadas establece nuestra ley a la luz de lo que acaba de leer el compañero? Así es. ¿Medida preparatoria sí? Suspensión condicional, ¿no? Y la incógnita es, ¿procede el abreviado o no? Que es motivo de debate. ¿Es supletorio o no? Hay 2 argumentos. Se los comparto para que cada quien elija el que más le convenga o tenga la convicción de que así tiene que ser. Quienes argumentan que sí procede el abreviado, es en razón al fundamento constitucional que establece en el artículo 20 y su primer apartado que la defensa podrá solicitar, ¿verdad?, una forma de determinación anticipada como un procedimiento abreviado. ¿Pudiera ser? Entonces, en realidad es la base constitucional en la que fundan su argumento y dicen que sí es supletorio y que no contraviene a los fines del sistema en virtud de que a la luz del principio de lo más favorable, la ley más favorable que establece el artículo 17 o 25, las 2 aplican en este caso, de la ley de la materia, sí puede ser dable porque en realidad va a ser resuelta su situación jurídica del adolescente en un menor tiempo y al final también se le está garantizando un acceso efectivo a la justicia, a la víctima, así como a la reparación del daño. Sin embargo, quienes dicen que no, y yo soy más de esta idea, yo considero que a la luz de la jurisprudencia, cuyo rubro reza supletoriedad de las leyes, casos en que aplican, esa es de la novena época, pero da 4 parámetros para su aplicación. Los filtros que se tienen que realizar para saber si una ley es aplicable o no. Número 1, que exista disposición expresa en la ley de la materia de la posibilidad de remitirnos a la otra ley para efecto de suplirlo. ¿Esto existe? Sí existe en el artículo 10 de la ley de la materia. Segundo supuesto, que la supletoriedad sea relacionada con una figura que no exista dentro de esta legislación. ¿Esta figura existe? No existe. Pudiera ser entonces que sí. Hasta ahí pudiéramos decir, tal vez sí. Pero la tercera dice que la supletoriedad sirve para integrar la norma, es decir, para poder comprender la dimensión y el sentido del por qué
todavía no cuadra la actualización de la supletoriedad de nuestra ley, porque nuestros fines son peculiares. Los fines del sistema son socioeducativos. Pero la Corte le va a interesar que no contravenga los fines de la ley. ¿Y cuáles son los fines de la ley? ¿Cuáles son los principios de la ley? El fin es la imposición de una medida socioeducativa, que la experiencia de legalidad que obtenga el adolescente le sirva para el desarrollo de sus habilidades y de sus aptitudes, y que esto obviamente va a permitir a la vez el éxito de la reintegración familiar y la reincorporación familiar y la reintegración social. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿es compatible para los fines socioeducativos que el adolescente tenga un procedimiento abreviado? ¿Qué aprende el adolescente de esa experiencia de legalidad cuando el único legitimado para solicitarlo es el fiscal del Ministerio Público? Es decir, desde el pensamiento concreto y egocéntrico del adolescente, ¿cómo lee la propuesta que le está haciendo el fiscal? ¿Tú lo reconoces? En una misma audiencia vamos a obtener la resolución de tu situación jurídica, y por haber contribuido en la impartición de justicia, la ley da la posibilidad de que tu sanción pueda reducirse hasta la mitad. ¿Cómo recibe la información del adolescente? ¿Qué opina? ¿Le queda claro que está contribuyendo con la impartición de justicia? Bien. Les voy a decir que en mi experiencia, antes el procedimiento simplificado, conforme a la anterior ley, tenía una cuestión llamada procedimiento simplificado, cuya legitimidad para solicitarlo se lo daba tanto al fiscal como al adolescente. Pero en la práctica era el adolescente quien lo solicitaba. En la práctica era el adolescente. El fiscal nunca pedía el procedimiento simplificado. Era el adolescente. Y ahora, que solamente es el fiscal, y he platicado con ellos, en realidad me dicen, no, es que lo que más me conviene. Yo lo que quiero es salir rápido. Entonces, ¿tuvo una eficiente experiencia de legalidad? Tal vez una parte como que queda frustrada, y la demás va a depender del centro de internamiento, porque tiene mucho que ver lo que aprendan durante la ejecución de su tratamiento. En el caso de los que estén internos y los que estén externos, pues también tendríamos que ver, pero en el caso de los chicos internos, la mayoría lo recibe como un mensaje de que esa propuesta le conviene en razón a la temporalidad en que va a ser recortada a su favor. Esa es así registra la información. Una cosa es como nosotros los adultos, desde nuestra visión adultocéntrica, comprendamos los conceptos técnicos jurídicos, y otra como la recibe y cómo lo interpreta el adolescente. Creo que tendría mucho que valorarse esta etapa, además de la no autoincriminación, además de otros tantos principios que pueden llegar a conflictuarse con esta figura del procedimiento abreviado. El derecho comparado nos dice que en muchos países de Latinoamérica no procede de manera expresa el procedimiento abreviado, como Chile es uno de ellos, no procede el procedimiento abreviado en el caso de los adolescentes. Y es el argumento principal. Yo quería preguntar si actualmente sí se llevan a cabo procedimientos abreviados utilizando la supletoriedad. ¿Sí? De hecho, hay estados que sí. Sí, hay estados que están utilizando el abreviado. Y hay otro problema después, los parámetros para la imposición de la medida. Porque los parámetros del Código Nacional distan de la temporalidad que contempla el artículo 145 de la Ley Nacional de Justicia Adolescente. Porque acuérdense que el parámetro que nos da ya es 2/3 partes o hasta la mitad en ciertos casos. Ok, si hacemos la operación aritmética, nosotros no tenemos un parámetro de la mínima. Y acaba de salir una tesis el 17 del mes que dice, es del Estado de la Ciudad de México, donde dice que será de 3 meses, se lo voy a leer, es más, porque son nuevas. Es más, hoy salieron dos muy interesantes, dos tesis muy interesantes. Para que puedan anotar el rubro y puedan después checarla con calma.
Décima época, 25 de agosto 2017. Registro 2014-999. Medida de sanción privativa de la libertad prevista en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, conforme al artículo 33 del Código Penal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, de aplicación supletoria a dicha ley. Su duración mínima es de 3 meses. ¿Qué creen? Que en Chiapas es de 3 días. Y cada estado tiene su propia mínima. Se complica aún más todavía. Entonces existen un sinfín de cuestiones técnicas jurídicas que no hacen compatible, conforme está previsto en el Código Nacional, la figura del abreviado respecto de los asuntos de la justicia para adolescentes. Pero se está llevando a cabo en la práctica, diversos estados se están llevando en la práctica y es muy debatible porque hay construido argumentos debidamente fundamentados, con ponderaciones importantes, y creo que queda acaso concreto a decisión o criterio de cada órgano jurisdiccional, mientras no hay un precedente ya por parte de la Corte que nos dé la directriz para homologar criterios, de poder adoptarlos mientras tanto, ¿no? Y las tesis más recientes del día de hoy, la que mencioné, la que acabo de mencionar, 2014-999. Ok, permítanme. Sentencia definitiva. Dictada en el procedimiento penal acusatorio y oral, si de la videograbación de la audiencia de juicio no se advierte debate en relación con la exclusión de alguna prueba ilícita producto de una detención ilegal, ni que se hayan tomado en consideración pruebas o información derivadas directa o indirectamente de esta, no es factible abordar un análisis en ese sentido en el amparo directo. Es decir, muchas veces se alega, esto es otra hipótesis, es otro caso, pero es importante también compartirlas, es del día de hoy y tienen que ver luego con los argumentos de tratos crueles o tortura. Tienen que documentarse y no basta su simple alegación, porque muchas veces ahorita en la práctica se está midiendo la literalidad de lo que dice la Convención para el Combate a la Tortura, que es la alegada tortura y la denuncia de tortura. Entonces creen que la alegada tortura basta con que digan fui torturado. No, ya está el criterio del día de hoy donde dicen debe estar debidamente soportado por los datos que lo demuestren, como tendría que ser. Bien, se los comparto a modo de reflexión y también los criterios respecto del abreviado por la cuestión de lo que acaban de dar lectura a la fracción 11, ¿verdad? Del artículo que, ¿sí? Bien. Siguiente, por favor. 13ª. 13ª, gracias. Siguiente. La acusación solo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacerse de conocimiento de las partes. Les voy a compartir una situación que me pasó en un amparo, hablando de la clasificación jurídica de hecho. En un asunto que vino por incompetencia del juzgado de adulto, el fiscal del Ministerio Público, bueno, para empezar fue nuestro primer asunto con motivo de una incompetencia del sistema de adultos. Y en realidad tuve ciertas dudas en la mecánica práctica, cómo íbamos a generar el debate, cómo íbamos a organizarnos para iniciar la audiencia. Bueno, por lógica y sentido común, primero sería pronunciarnos sobre la admisibilidad o no de la competencia que me estaba obligando el otro juez de adulto. Después del debate de la competencia, que aquí me voy a detener como primer punto porque es muy importante focalizar la contradicción que el día de ayer les mencioné del artículo 24, último párrafo, 119
8 de la Ley Nacional y 211 del Código Nacional en relación a establecer que las etapas del procedimiento de la materia adolescente serán las mismas que establece el Código Nacional, y al respecto nos dice que las etapas son investigación, intermedia y juicio oral. Sin embargo, la Ley Nacional contempla además la de ejecución. No obstante ello, para efecto de la comparecencia y para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24, que habla del principio de la especialización, y en su última hipótesis refiere que las personas o los operadores que intervendrán especializados deberán intervenir desde la primera etapa del procedimiento. Entonces, esta hipótesis del artículo 24 de la Ley Nacional, y vayamos checando porque pudiera ser que esté diciendo pura mentira y ustedes me lo están creyendo, por favor revísenlo, para que cualquier cosa lo comentemos, lo digan ustedes, y dice desde la primera etapa. Entonces, si interpretamos de manera sistemática e integral estas hipótesis normativas, nos permitirían entender que desde la denuncia o querella, a la luz del artículo 211, fracción primera, estaríamos hablando que desde que se recibe la denuncia o querella, quien intervenga sea un operador especializado en justicia para adolescentes. Así se interpretaría a la luz de los principios rectores del sistema de justicia penal para adolescentes. En este sentido, entonces, fue motivo de debate al momento de argumentar sobre la competencia, admisibilidad de la competencia, que la defensa dijera no acepte la competencia jueza en virtud que se estaba vulnerando lo dispuesto en el último párrafo del artículo 24 de la ley de la materia, en virtud que el juez de adultos conoció y realizaron diversas diligencias, y con base en ellas se dictó un auto de vinculación al adolescente. Por ello, al carecer de la especialidad a que se refiere esta hipótesis y contravenir los fines de esta ley, no debe de admitir la competencia. Además, están tildadas de nulidad. Bueno, en principio, ¿bajo qué argumento sí admití la competencia? El hecho planteado, y conforme a la mecánica que se había retirado ante el juez de adulto, fue la siguiente. En San Juan Chapula, Chiapas, comunidad indígena, toda la colectividad de esa comunidad se reunió en la plaza central a exigir al presidente municipal que le diera el apoyo que el gobierno había prometido, con motivo de que toda la comunidad indígena tiene una organización política activa, directa y efectiva. Ellos acuerdan votar por todos votan, todos, absolutamente todos votan por el partido que más les ofrezca y que les va a dar, y ponen un plazo para su cumplimiento. Resulta que esa contraprestación no se recibió, y el alcalde de este lugar, cuando toma el bastón de mando, que es un acto solemne de la forma de tomar la protesta del encargo, cuando toma el bastón de mando, promete y jura que con su vida pagará el no cumplir su compromiso y el no garantizar el bienestar de su comunidad. Es una promesa, es parte de. Entonces, la gente lo exigía, y ya tuvimos una oportunidad de hablar con las autoridades y nos viste la cara. Aquí la palabra se cumple, vale. La palabra es ley, y tú no cumpliste. En consecuencia es la sanción por lo que prometiste. Se hace un conflicto, y después de un alboroto muere, lo matan. ¿Quién lo mató? Hay videos, hay videograbaciones en internet. Nadie. Bueno, detiene como a 12 personas por ataques a la paz y a la colectividad en contra de la comunidad. Y ante el sistema de adultos, este delito amerita prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, en su momento,
el juez de adulto le solicita al fiscal que libre la orden de aprehensión en contra de 12 personas, entre ellas el adolescente. ¿Con qué lo acreditó la edad? No lo sabemos. Se libra la orden, la ejecutan y ponen a disposición del juez adulto al adolescente, quien en la audiencia, en el momento que se vincula la audiencia inicial, se presenta el atestado de nacimiento que él es menor de edad. Entonces, el fiscal, el juez, conforme al artículo 29 del Código Nacional, resuelve la situación jurídica del adolescente en ese momento porque lo faculta este artículo. Y entonces lo vincula y posteriormente se decreta incompetente. Pero ya se había generado la cautelar oficiosa en esta audiencia. Entonces, el juez me manda a poner a disposición a mí, al adolescente, y me habla: oye, jueza, te voy a mandar a una persona imputado que se le ha vinculado en este momento y está el asunto. Lo primero que hago es ver mi ley, artículo 113, 114. El 114 en específico nos habla de este hipótesis. Y digo yo, lo primero que me impacta es que en el anterior sistema, ustedes saben, no sé si aquí la ley del Estado estaba así, pero se ponía a disposición del fiscal especializado para que él convalidara las actuaciones o no, y si decidía continuar con el ejercicio de la acción, ya lo judicializaba y lo llevaba a juzgado para que entonces nosotros conociéramos. Ahora no. Conforme al 29 del Código Nacional dice que el juez de adulto, en este caso, ¿verdad?, se declarará incompetente y lo pondrá a disposición inmediata del juez que tenga que conocer del asunto. Entonces el juez, en cumplimiento de este artículo, me lo pone a disposición a mí. En este momento recibimos la puesta a disposición y el comunicado. ¿La carpeta de investigación dónde está? ¿Quién sabe? El fiscal especializado del Ministerio Público no tenía conocimiento ni la defensa, especializado en adolescentes. Entonces, hicimos nuestro acuerdo donde recibimos esta puesta a disposición y al adolescente. Citamos inmediatamente a una audiencia a la defensa y al fiscal, a la procuradora, representante en suplencia, al especialista, para que se les informara que teníamos al adolescente puesto a disposición con motivo de una incompetencia. Se abre entonces a petición del fiscal la audiencia, pero la programamos dentro de 3 horas siguientes, porque el fiscal ni siquiera sabía dónde estaba la carpeta de investigación, ni tenía mayores datos, ni la defensa. Entonces, después de que ya se impusieron de conocimiento, entramos a audiencia, debatimos sobre la competencia y posteriormente de admitir la competencia con los argumentos de que estaba convalidado conforme a lo que era exigible al juez. Pero aquí hay otros ordenamientos importantes. El artículo 114 nos habla de la validez de actuaciones y el artículo 6º transitorio, que este es el más importante, nos dice que cuándo podemos convalidar las actuaciones que se hayan realizado en la jurisdicción ordinaria. Dice, las diligencias, las actuaciones que se hayan realizado en la jurisdicción ordinaria, se refiere a los de adultos, tendrán validez en la jurisdicción especial, siempre y cuando no contravengan los fines de esta ley y los principios de la misma. Entonces, siguiendo la mecánica de cómo habían acontecido estos momentos, se le dijo a la defensa, en su oportunidad que alegaba de que no contaba con la especialización, que a la luz del artículo 29 que lea la conducta exigible al juzgador, él se entera de la mayoría de edad en la audiencia inicial, por lo tanto a él le correspondía resolver la situación jurídica y en consecuencia declararse incompetente, tal como lo establece el artículo 29. De allí que hasta ese momento todas las actuaciones habían sido debidamente válidas, en virtud de que no se contravenía el principio de especialización, puesto que una vez que tiene el conocimiento y está documentado la minoría de edad, él fue que se pronunció sobre la incompetencia y que esto lo permitía el sexo transitorio a la luz del artículo 114, y el amparo fue negado, diciendo que había estado correcto el criterio. Sin embargo, yo tengo mis reservas, porque entonces, ¿qué implica? Que la experiencia que yo obtuve el adolescente de su detención allá
fue conforme a los estándares de la detención en el sistema de adulto. Claro que no se le puede exigir al adolescente, al juez, si no tiene conocimiento de la minoría de edad, pero sí hay una ley, que es la Ley de Derechos de Niños y Adolescentes, que tiene disposición expresa para presumir la minoría de edad, bastando con ello un certificado médico o el simple dicho. Entonces, sí le era exigible al juzgador aplicar esa ley que es de observancia general para todos, a la luz del interés superior del menor. Entonces, estos son los debates que se generaron en este momento de la incompetencia. Y también otro aspecto importante de la validez y convalidación tiene que ver con las formalidades de la prisión preventiva. Como traía prisión preventiva oficiosa, fuimos convalidando actuación por actuación del juez de adulto. Cuando llegamos al momento de convalidar la medida cautelar, le dije que no convalidaba la medida cautelar que le fue impuesta al adolescente en el sistema de adulto en virtud que era incompatible con lo dispuesto en el artículo 122 de la ley de la materia, que prohíbe la prisión preventiva oficiosa prevista en el 19 constitucional, y que por lo tanto no la convalidaba. No obstante, por ser facultad del Ministerio Público y de la víctima el derecho de pedir la imposición de la medida cautelar, en ese momento se